Asun y Javier, por vuestra, en mi opinión, excelente exposición. A mí me ha gustado esta combinación de la participación de los dos, una especie de mezcla. Y creo que también es interesante para los asistentes un poco ver estos aspectos que de alguna forma se hace pero no se exteriorizan, y a veces lo sé que los propios técnicos en el área que yo estoy pues a veces se quejan, diríamos que es un poco que no se visualiza. Me ha parecido buen momento, un buen aspecto el poder sacarlo al exterior. Bien, pues sin más vamos a continuar, que ya nos habéis robado un poquito el tiempo, pero bueno, como ha estado, en mi opinión, una magnífica exposición, pues bueno, podemos darlo por válido. Bien, a continuación, entonces, vamos a seguir con el tema de residuos industriales. Para ello, nos va a hacer la exposición Carmen Sabariego, que también, en este caso, es una técnico superior de prevención de riesgos laborales, es ingeniero técnico industrial, y de la misma forma que los y los anteriores, pues también ha trabajado previamente, en este caso, en un organismo oficial como es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. O sea, quiere decir que ha visto muchos proyectos, muchas actuaciones, con lo cual diríamos que tiene un bagaje, podríamos decir, profesional amplio, no estrictamente dedicado a la administración. Bien, pues entonces, sin más, Mari Carmen, pues tienes la palabra. Adelante, vale. Y gracias por tu participación. Bueno, nire aurkezpena hasi aurretik egun on guztioi. La campaña en el ámbito de la gestión de residuos llevada a cabo por este organismo durante el año 2011 se llevó a cabo pues, por una serie de técnicos, entre la que yo me incluyo. En el plan de gestión de Osalan para el citado año, enmarcado la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2011-2014, se recogía la acción denominada Empresas de Recogida de Residuos, englobada en el área de actuación apoyo a empresas pymes. Considerándose prioritarias las medidas de ayuda a las pymes, por un lado por el gran volumen de actividad y elevado número de trabajadores que aglutinan en nuestra comunidad, y a su vez por las dificultades con que se enfrentan para integrar la prevención de riesgos laborales, en su gestión se estableció esta acción, entre otras, con objeto de identificar y conocer esas dificultades y a su vez ayudar a solventarlas. El objeto así de esta campaña es ayudar a las empresas a mejorar las condiciones de trabajo y la gestión de la prevención de riesgos laborales, siendo las actuaciones a realizar mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en los centros de trabajo, comprobar las condiciones de seguridad y salud de las máquinas, comprobar las condiciones de exposición a agentes químicos, físicos y biológicos y el cumplimiento de la legislación vigente que les dé aplicación, recomendar a las empresas la subsanación de las deficiencias encontradas y elaborar un catálogo de medidas preventivas específicas para el sector. El sector de la gestión y tratamiento de residuos presenta actualmente una gran importancia debido, por un lado, a la legislación derivada de la Política de Desarrollo Sostenible establecida por la Unión Europea, cuyo objeto es la minimización de los residuos, fomentándose por este orden la reducción en su origen, la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, así como la promoción de tecnologías menos contaminantes a la hora de su eliminación. Y, por otra parte, la creciente sensibilización social en todos los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente. Todo ello ha motivado un notable incremento de empresas e instalaciones relacionadas con este sector. Un residuo se entiende que es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga que desechar, bien porque así por fin de proceso o porque tenga esa obligación de desecharlo. Así pues, la gestión de residuos comprende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después del cierre de la actividad. Se entiende por valorización todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar el medio ambiente. Los residuos se pueden clasificar atendiendo a su peligrosidad y según su origen.
Por su peligrosidad tenemos los residuos peligrosos y los no peligrosos, y por su origen los residuos urbanos y los industriales. Los residuos peligrosos son aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952 del 97 sobre residuos tóxicos y peligrosos, así como, muy importante, los recipientes y los envases que los hayan contenido. Son residuos que contienen sustancias o preparados explosivos, oxidantes, inflamables, tóxicos, irritantes, cancerígenos, corrosivos, infecciosos o de otro tipo que sean perjudiciales para la salud humana o para el medio ambiente. Ejemplos de residuos peligrosos: aceites usados, vehículos, ordenadores, frigoríficos, televisores, disolventes, pilas y lámparas, residuos biológicos y residuos nucleares. En cuanto a residuos peligrosos, los podemos clasificar como residuos inertes, es decir, aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Son ejemplo de ellos escombros, tierras, ladrillos refractarios y la chatarra. Por otra parte, los residuos urbanos, aquellos generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios que no tengan la clasificación de residuos peligrosos. Por ejemplo, restos de alimento, papel, cartón, plásticos. Y por último, residuos industriales asimilables a urbanos, aquellos generados por las industrias pero que poseen unas características similares a los urbanos, con lo cual pues, pueden ser gestionados de manera conjunta con los anteriores, con los residuos urbanos. El ámbito de aplicación de la campaña fueron las empresas englobadas en los códigos 38 y 39 de clasificación CENAE del año 2009. El epígrafe 38 de esta clasificación se refiere a la recogida, tratamiento y eliminación de residuos, la valorización. Y aquí se incluyen para los residuos no peligrosos ya citados, esto es residuos de construcción, demolición, urbanos, asimilables a urbanos y la chatarra. Y por otra parte, para los residuos peligrosos que también he comentado, aceites usados, vehículos, frigoríficos, disolventes, pilas, lámparas, residuos biológicos y residuos nucleares. En lo referente al epígrafe 39 se refiere a las actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, esto es, la descontaminación de suelos y aguas en el lugar de la contaminación, la descontaminación de centros o plantas industriales, vertidos de petróleo u otras actividades especializadas. Una vez ya caracterizado y conocido el sector, voy a comentar cómo se desarrolló la campaña propiamente dicha. En un primer momento se llevó a cabo una elección de los instrumentos a aplicar, esto es, el documento OS7, en el cual se recogen las deficiencias detectadas en relación a condiciones técnico-materiales, y por otro lado el documento OS5 para comprobación de los aspectos de gestión. A su vez se elabora una serie de listados de deficiencias y recomendaciones tipo para este sector. A continuación, se efectuó revisión de los gestores de residuos autorizados en los registros de medio ambiente del Gobierno vasco, cruzándolo con la relación de empresas de los epígrafes 38 y 39 del CENAE 2009. Se elaboraron los listados de empresas a visitar y se efectuaron las primeras visitas a las empresas. En aquellas empresas en las cuales se detectaron deficiencias se programaron unas posteriores visitas para comprobar si se habían subsanado las deficiencias detectadas. Se complementaron para ello los documentos OS5 y OS7. Los datos obtenidos de estas visitas se registraron en la aplicación informática diseñada para la campaña y, por último, se elaboró el diagnóstico del sector y se formularon las conclusiones de la campaña. Empezando con las actuaciones seguidas, decir que en una primera visita se efectuó, por un lado, la revisión de la documentación preventiva y se realizó una complementación del documento OS5 en relación a los siguientes aspectos: organización preventiva y consulta y participación de los trabajadores, plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, en relación a las medidas de emergencia, a la investigación de los accidentes, formación e información de los trabajadores y la auditoría si procedía. En esta primera visita, a su vez, se visitaron las instalaciones de la empresa y se comprobaron las condiciones materiales, cumplimentando el documento OS7. Como apoyo a estas visitas se siguieron los listados de deficiencias elaborados en relación a, por un lado, locales de trabajo,
Se comprobaron el estado de las estructuras, las situaciones de riesgo de caída de personas a distinto nivel, el estado de los viales de evacuación, circulación, pasillos, la señalización, los cuadros e instalaciones eléctricas, las condiciones de iluminación, los medios de extinción, vestuarios, aseos, duchas y botiquines. Por otra parte, en el capítulo de caída de objetos por manipulación o por desplome, en lo que se refiere a estanterías, almacenamientos, grúas puente, polipasto, eslingas, puertas de entrada y plataformas. Por otra parte, los riesgos higiénicos por exposición a ruido, agentes químicos y agentes biológicos. El uso de equipos de protección individual y el último capítulo, el de máquinas. Indicar que es un listado muy extenso, porque se trata de un sector en el cual se agrupan un gran número de actividades y todas ellas pues llevan a cabo distintos procedimientos, con lo cual nos podemos encontrar con un número de equipos amplio. Por ejemplo, montacargas, equipos de soldadura, carretilla elevadora, camión de transporte, camión grúa con pulpo, pala cargadora, una serie de máquinas fijas específicas del sector de reciclaje, de recogida de residuos, como pueden ser las cintas transportadoras, molinos, trituradoras, enfadadoras, grupos y bueno, todas las que se detallan en la diapositiva. Y a su vez, otro tipo de máquinas que, si bien no son específicas del sector de reciclaje, también estaban presentes en las instalaciones para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de las mismas, taladros de columna, esmeriles, sierras, etcétera. La segunda visita y sucesivas, indicar que una vez formuladas las deficiencias en primera visita, se programó una segunda visita de comprobación. Caso de que en esa segunda visita no se hubieran subsanado la totalidad de esas deficiencias, se programaron visitas sucesivas. En estas visitas, como ya he dicho, se comprobó si se había subsanado o no, se cumplimentaron un nuevo documento OS7 y el OS5 en los casos en que no se pudo realizar en primera visita, bien por una ausencia de organización preventiva o bien porque en primera visita la documentación que se aportó fue insuficiente. En cuanto al diagnóstico, el total de visitas realizadas en los 3 territorios fue de 369, incluyéndose primera visita, segunda visita y sucesivas, siendo un total de empresas visitadas 210. En el capítulo de gestión de la prevención de riesgos laborales, señalar que las deficiencias más usuales que nos encontramos fueron, por un lado, la carencia de prácticas simulacros del plan o medidas de emergencia, deficiencias en aspectos relacionados con la formación e información de los trabajadores, ausencia de planificación de medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos y en esta parte señalar que en algunos casos se producía cierta confusión en relación a estas medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos con el programa anual de actividades preventivas. Y en casos puntuales todavía se detectaba ausencia de organización preventiva. En el capítulo de condiciones técnico-materiales, resaltar, en cuanto a los locales de trabajo, se detectaron deficiencias relacionadas con los riesgos de caída a distinto nivel, como en el caso de aberturas en el suelo, paredes o tabiques, escaleras fijas sin barandilla en laterales, escaleras manuales sin zapatas antideslizantes, travesaños y largueros deficientes, etcétera, etcétera. Por otra parte, plataformas y sobrepisos sin barandillas perimetrales y sin indicación de la carga máxima que pueden soportar. En la foto que se acompaña a la diapositiva, pues se observa unas cuantas deficiencias, entre ellas una ausencia de barandillas perimetrales. Se observa también pues, una escalera fija de acceso que no presenta barandillas. Se observa también una estructura de una dudosa resistencia o solidez, o al menos no se conoce cuál es la carga máxima que puede soportar, entre otras deficiencias. Siguiendo con las deficiencias detectadas en el capítulo de locales de trabajo, deficiencias en la señalización de vías de evacuación, medios de extinción, cuadros eléctricos abiertos, ausencia de señalización de los mismos, vías de evacuación y salidas de evacuación no expeditas y vías de circulación con deficiencias en el sentido de no haber una delimitación entre las zonas de circulación de vehículos y personas, en algunos lugares escasa visibilidad, teniendo en cuenta la circulación de carretillas elevadoras, anchura insuficiente.
En el capítulo de caída de objetos, señalar que se observó almacenamientos inadecuados por una excesiva altura de los almacenamientos, una inestabilidad de los mismos, ausencia de rodapié, eslincas deficientes que presentaban deterioros, que no se disponía de un programa de revisiones periódicas de estos elementos, estanterías no ancladas, no bien asentadas, sin indicación de carga máxima, y también citar ausencia de pestillos de seguridad en los ganchos de grúa. En cuanto a riesgos higiénicos por una parte por exposición a ruido, es un sector en el cual el nivel de ruido es importante, y por exposición a agentes químicos en las operaciones de tratamiento de disolventes y aceites minerales, en las operaciones de tratamiento de pilas y lámparas, en el tratamiento físico, químico e incineración de residuos peligrosos y en las operaciones de oxicorte y corte con lanza, en el caso de reciclaje de metales, de chatarrería. Citar que se observó, no había en general evaluaciones específicas por exposición a agentes químicos. En el capítulo de exposición a ruido, si bien el número de evaluaciones específicas era mayor, indicar que en aquellas circunstancias en las cuales de las mediciones realizadas los valores eran superiores al valor superior de exposición que da lugar a una acción, no se había establecido ni se había ejecutado un programa de medidas técnicas y de organización tal y como establece el Real Decreto 286 del 2006. Tocando el capítulo de maquinaria, la maquinaria más común dentro de toda esa amplia lista de maquinaria que anteriormente he expuesto en la diapositiva, la maquinaria fija más común que nos encontramos fueron, por un lado, la empacadora de chatarra, cintas transportadoras, cizallas, molinos trituradores y enfardadoras. A continuación, adjunto unas fotografías para identificar mejor estos equipos. Un ejemplo de empacadora de chatarra. Por otra parte, tendríamos cintas transportadoras presentes en muchas de las instalaciones como medio de transporte del material de una fase a otra de proceso. A su vez, una cizalla guillotina para la chatarra. También muestro un molino triturador, un ejemplo de molino triturador de madera, plástico, y también una enfaradora de papel, plástico, cartones y de este tipo de elementos. Siguiendo con la maquinaria, otro tipo también de maquinaria más comúnmente encontrada como auxiliar del proceso sería el camión grúa con pulpo, pala cargadora, grúas y polipastos, carretillas elevadoras y talados de columna y esmeriles para, como ya he dicho, para las tareas de mantenimiento de las instalaciones. En el capítulo de maquinaria, las principales deficiencias, citar en primera instancia que aproximadamente la mitad de las máquinas habían sido fabricadas con anterioridad a 1995, no disponiéndose en la mayoría de los casos de documento acreditativo de su adecuación al Real Decreto 1215/1997. Señalando que nos encontramos en visitas realizadas en el año 2011. Siguiendo con las deficiencias, se observó retirada o anulación de resguardos y dispositivos de seguridad. Como se muestra en la fotografía, una cinta transportadora en la cual se han retirado los resguardos y hay accesibilidad a elementos móviles con riesgo de atrapamiento. A su vez, también se observó ausencia de protección del punto de operación. Se muestra a continuación en la diapositiva un taladro de columna, el cual, entre otras deficiencias, presenta riesgo de atrapamiento y proyecciones en el punto de protección, en el punto de operación, al no haber ningún tipo de protección en esa zona. Como conclusiones, a modo de resumen de lo ya anteriormente citado, y como acabo de decir recientemente, aproximadamente la mitad de las máquinas, la fecha de fabricación anterior a 1995, no constándose documento acreditativo de su adecuación. Por otra parte, las máquinas fabricadas con posterioridad a 1995 presentaban en algunos casos deficiencias en cuanto a ausencia de declaración C de conformidad, manual de instrucciones, y también se observó retirada o anulación de dispositivos de seguridad. En general, no se llevaba un mantenimiento de equipos, de máquinas, equipos e instalaciones. Se observaron deficiencias en los locales de trabajo, resaltándose las relacionadas con la señalización, con el riesgo de caídas, como antes he citado, a distinto nivel, y el de caídas de objetos por almacenamientos incorrectos. Ausencia de evaluaciones específicas por exposición a ruido y agentes químicos.
La modalidad de organización preventiva predominante era a través de servicio de prevención ajeno, no siendo en todos los casos la detección del riesgo totalmente satisfactoria. Y pocas empresas reevaluaron los puestos de trabajo tras nuestra primera visita, pese a que se llevaron a cabo modificaciones tras la adopción de medidas. Para finalizar, formular una serie de recomendaciones pues, con objeto de fomentar la mejora de las condiciones de trabajo y la gestión de la prevención de riesgos laborales. En un primer momento, importante, como no, profundizar en la identificación de los riesgos y de los factores que los originan con objeto de garantizar un adecuado control de los mismos. Las empresas deberán planificar las medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos y, por supuesto, velarán por su implantación y su realización en los plazos previstos. En caso contrario, nos quedaríamos con una planificación sobre el papel y no se llevaría a cabo nada de lo previsto, con lo cual nos quedaríamos en el ámbito teórico, en una propuesta. Los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el anexo 1 del Real Decreto 1215/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. A día de hoy se detectan muchas deficiencias en los equipos de trabajo. Concienciar, por otra parte, a las empresas de la importancia de llevar a cabo mantenimientos preventivos de los equipos de trabajo y, por último, promover la adquisición de equipos de trabajo seguros. Eskerrik asko.